Son las 9 de la mañana con 9 minutos, momento de ir con nuestro panel del día de hoy. Tenemos hartos temas que abordar en esta jornada con quienes ya se han conectado con nosotros. Los tenemos en pantalla sin ir más lejos. Saludamos de inmediato a Macarena Cox, socia de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica Polka. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti por estar acá con nosotros, lo mismo que al presidente de la Juventud Socialista, Francisco Sabá. ¿Cómo está, Francisco? También gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a ambos en esta fría mañana. Fría y con bastante niebla, de seguro tenemos en toda la capital este contexto, así que a tener precaución ahí los conductores y las conductoras. Oigan, no de radio, sino que de vehículos, a todo esto. Oigan, vamos a ir a los temas que nos convocan el día de hoy, que tienen que ver obviamente con el escenario político y particularmente en el oficialismo, los dichos respecto a, o críticas principalmente de Lautaro Carmona, el presidente del PC, a la figura de Mario Marcel, siguen generando ahí bastante discusión, bastante tensión al interior del oficialismo, y parte de ello ha sido también las últimas declaraciones que han surgido al alero de la secretaria general del Partido Comunista, además integrante del Comité Estratégico del comando de Janet Jara, Bárbara Figueroa. Ella volvió a entrar en este debate, defendió públicamente a Carmona y de esta manera también fue elevando un poquito la controversia. Lo trae a colación El Mostrador en entrevista con Nuevo Mundo. Sostuvo que el planteamiento de Carmona respecto a que Marcel privilegió el recurso por sobre la necesidad social no fue improvisado, sino que fue un planteamiento persistente que hizo el partido sobre el rol del Ministerio de Hacienda. Según Figueroa, es el legítimo derecho que tienen los presidentes de partido de emitir una opinión sobre el desempeño en el gobierno, y recordó que esas críticas siempre fueron públicas y también entregadas respecto de los énfasis en torno a la acción que tenía que desarrollar el Ministerio de Hacienda. Hemos también durante estos días recogido algunas visiones que se han planteado de parte de otros partidos, también de algunos liderazgos dentro de la moneda, y acá también quiero citar parte de lo que se ha estado diciendo, particularmente de quienes están en puestos del Ejecutivo. Por ejemplo, por acá buscamos algunas opiniones. Dentro de quienes opinaron está la ministra Antonia Orellana. Recojo también otra información del Mostrador al respecto, donde dio cuenta también de las opiniones de Lautaro Carmona, tras hablar obviamente de esta renuncia de Marcel. En ese sentido, también sobre el término del desgranamiento, dijo que esa es una pregunta que se le tiene que hacer a él. Señaló, defendiendo que la ciudadanía espera propuestas y no polémicas entre políticos. Ha calificado como poco útil, además, de alguna manera este interés de ir pauteando lo que es el desempeño de la ministra. También en una nota que trae Cooperativa, también planteó la ministra que Carmona podría guardarse algunas de las declaraciones que ha estado desarrollando. Esto lo dijo además en conversación con 24 horas. Yo creo que podría guardarse algunas declaraciones. El presidente nos ha comandado trabajar hasta el último día. Tenemos proyectos claves en el Congreso como Sala Cuna, el aborto con plazos, la sociedad conyugal, para eliminar la discriminación hacia las mujeres casadas, y desafíos tremendos. Yo vi cómo Janet Jara, pese a comentarios también disruptivos del oficialismo, logró sacar una hazaña gigante como la reforma de pensiones, y por lo tanto yo esperaría que todo el oficialismo contribuyera a que fuese su liderazgo el que se muestre y no voces particulares. Es importante que la candidata sea la que hable y que pueda mostrar sus atributos. Parte de lo que ha estado marcando este debate, esta discusión, y que yo quiero también poner sobre la mesa para que empecemos a conversar. Macarena, cuéntame un poquito cómo has estado también siguiendo desde tu óptica este debate que se ha dado a la interna del oficialismo. Sí, claro, que justamente lo que decías tú, como que la ciudadanía quiere hablar de los balances, de las cifras, de los programas, pero el verdadero balance que nosotros vemos en esto es un oficialismo fracturado, peleado consigo mismo, que llega dividido al final del mandato y también arrastra toda esta división a la campaña presidencial, ¿cierto?, de Janet Jara. Y lo que dijo Lautaro Carmona no fue un desliz, fue un misil. Porque criticar a Mario Marcel, que es el único ministro que le dio al gobierno un mínimo de estabilidad fiscal y credibilidad internacional, no es una simple opinión, es una señal de que el Partido Comunista está dispuesto a dinamitar incluso a los
pocos que todavía le servían como ancla a este gobierno. ¿Y qué pasó después? Claro, sale Bárbara Figueroa, que no es cualquier militante, es la secretaria general del Partido Comunista, y también es parte del comando de Jara, a justificar estas mismas críticas. Entonces, ahí el incendio es total, porque si el comando presidencial termina de alguna forma amparando este tipo de golpes internos, proyecta caos. Entonces, claro, después tienen que salir todos corriendo desde el propio gobierno, poner paño frío, la ministra Orellana, como decías tú, es cierto, le pidió públicamente a Carmona que guardara las declaraciones. Entonces, imaginémonos como el contexto. En plena campaña presidencial tenemos a ministros corriendo, corrigiendo al presidente, obviamente, del partido, corrigiendo al mismo tiempo en los hechos al propio comando. Y eso no es normal, no es una conducción. Ahí lo que estamos viendo es una fractura interna que es muy compleja para el escenario actual que se está viviendo. Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué confianza se le puede pedir a Jara? ¿Qué confianza en el fondo Jara le puede pedir al país desde su propia coalición, cuando la propia coalición se está despedazando en público? Es una candidata que cada semana tiene que correr detrás del comando a apagar incendios. No es primera vez que el Partido Comunista la pone en aprieto, ¿cierto? Y eso no proyecta gobernabilidad, proyecta más que nada como una debilidad. Y ya sabemos que con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años, ya Chile no está para improvisaciones, necesitamos liderazgos que ordenen primero los suyos y después obviamente al Estado. Y además hay algo que es mucho más complejo, porque esto no solamente afecta al oficialismo, sino que también empieza a interpelar a quienes decidieron pactar con ellos. Y hablo acá directamente de la democracia cristiana, porque la DC cuando nace para ofrecer una alternativa al comunismo. Era un proyecto de centro que buscaba ofrecer reformas, claro, que eran profundas, pero que no iban en la lógica del Partido Comunista, y durante décadas fueron rival político, cultural, etc. ¿Y dónde están hoy día? Avalando a un bloque que se pelea en público, que no tiene rumbo, que se está desangrando en distintas incoherencias, y eso para la DC no puede significar pragmatismo. Eso es renunciar a la identidad, y lo peor es que ni siquiera obtienen algo a cambio, porque la DC hoy día en el fondo está pagando un peaje para utilizar una carretera que no le pertenece, está renegando de su historia, se está asociando a un proyecto que está fracturado internamente, que está dividido desde que estaban gobernando en el oficialismo, y a cambio ni siquiera tienen influencia dentro de la discusión programática, tampoco tienen un trato preferente, solamente en el fondo están recibiendo incomodidad interna, desconfianza de las propias bases. Recordemos todo lo que pasó con el alcalde Coyhaique, esta reunión que sostuvo también con el expresidente Eduardo Frei, esta cumbre que se está formando en el sur de Chile con tanto militante de la democracia cristiana que no quiere apoyar el programa de Jara. Entonces, ¿qué coherencia? Finalmente yo le pregunto a la gente que está escuchando, ¿qué coherencia puede quedar en que la DC pacte finalmente con un bloque donde Carmona dinamita a Marcel, Figueroa lo justifica, Orellana los manda a callar, la candidata Jara intenta ordenar con discursos de unidad, pero que le duran apenas 24 horas y tiene que después salir a volver a hablar de la división, y el país ya no está como para ver estas discusiones de pasillo. Pues la política chilena no se puede seguir explicando en general. En derecha y en izquierda me estoy refiriendo a esto, pero la política chilena en general como que no puede seguir explicando en base a puras excusas todo en el fondo los errores que se están cometiendo, y no poder llegar a acuerdos producto de la propia coyuntura, porque o tienes coherencia o no hay proyecto, ¿cachai? O hay conducción o no hay gobernabilidad. Entonces, lo que hoy vemos en el oficialismo es exactamente lo contrario: desorden, fractura, renuncias de la historia en el caso de algunos que decidieron pactar, y yo creo que hoy día el país no está para eso. Necesitamos obviamente liderazgos que hablen con más claridad y que asuman costos y que devuelvan también el control al Estado. Francisco, voy contigo también para que me cuentes tu percepción de cómo se han ido dando los distintos acontecimientos. Quería también citar algunas declaraciones que han habido al alero también del propio Partido Socialista. La tercera consigna ahí, por ejemplo, algunas de ellas. Camilo Escalona, en conversación con la propia tercera, dijo que Carmona dio un golpe al presidente Boric que ningún otro dirigente político se habría atrevido. Por otro lado, también se recogen en la tercera declaraciones de la
presidente del PS, la senadora Paulina Bodanovich. Uno entiende que es un político avesado a propósito de Carmona, con el que uno podrá tener diferencias, pero que no se puede dudar de su historia en la política. Lo que hace es, con un sentido político claramente, no es el de apoyar a la candidata. Manifestó que la responsabilidad que debe asumir el bloque oficialista de cara a las presidenciales no se condice con esta actitud infantil de ser dirigentes y de estar en pendencias, en reyertas totalmente inútiles. Quise citar ahí también algunas visiones que vienen desde el PS. Te dejo la palabra para que nos cuentes también tu mirada. Muchas gracias. Mira, a mí me pasa con la situación de que efectivamente hay una tensión referente a las diferentes vocerías que se han planteado específicamente en el caso de Carmona, que tensionan de manera innecesaria lo que es el proyecto de la candidatura y del comando en general. Ahora, estas situaciones referente a la pugna de Marcel no deja de ser cierto que fue una discusión abierta y pública que tuvieron anteriormente, que se planteó en distintas formas, se planteó en el Congreso, se planteó por medio, pero el timing de esta situación me parece sumamente incorrecto. ¿En qué sentido? De que efectivamente lo que está esperando hoy la sociedad por parte de todos los comandos es que salgamos un poquito del barro y empecemos a conversar sobre las proyecciones que necesitamos como país, cuáles son los puntos centrales de los programas, etcétera. No me gusta hacer lucubraciones referente a si esto es una tensión interna del PC, si tenemos acá una línea distinta, etcétera, porque no veo, a diferencia de lo que planteaba Macarena, que lo puedo entender en términos analíticos, cuando hablamos de fractura, yo no veo una fractura, lo que veo es una tensión. ¿Y por qué hablo de una tensión? Porque efectivamente nos hemos fijado que en los procesos unitarios, tanto lo que logró el oficialismo como lo que intentó lograr la derecha, las tensiones entre las vocerías han existido y permanecen, en tanto de que la militancia dentro de un comando, de un proceso unitario, no significa la obsecuencia de un partido necesariamente. Y ahí es válido, dentro de los márgenes de la legitimidad política, las distintas vocerías. ¿Cuál es el problema si estas vocerías son eficientes para los intereses de la alianza en general? Y ahí efectivamente es donde yo marco un poco más de distancia con la vocería de Carmona. Encuentro de que estamos hablando de un tema, estamos haciendo una política de cuñas que no resulta responsable, y no resulta responsable tanto para la propia alianza como también de cara a la sociedad civil, que está interesada en que demos una discusión política bajo una doctrina de funcionamiento general que podríamos hablar como una suerte de esquematización polarizadora de los distintos partidos políticos que están discutiendo la situación. Entonces, efectivamente ahí creo que tenemos que tener un poco más de responsabilidad con los dichos, los partidos políticos, porque finalmente el partido confluye dentro de una línea general que es el comando, y la línea del partido no puede ir muy separada de la del comando, y ese es un reajuste que tienen que hacer en la interna del Partido Comunista. Creo que tienen que conversarlo. Creo que a ratos, por ejemplo, se traspapela la función de la Secretaría General con la función del comando, en el caso de Bárbara, pero estas tensiones no me resultan del todo catastróficas. Creo que van a existir y van a seguir existiendo. La tesis de una política calmada a la interna es una tesis discursiva falsa. Nunca ha existido una política de carácter, estamos en una taza de leche, estamos todos hablando lo mismo, porque si no, básicamente se eliminaría la concepción de los partidos políticos. Entonces, efectivamente, creo que nosotros tenemos que marcar un punto de distancia. Nosotros hablo de quienes estamos en la campaña de Jara con las vocerías particulares. Y creo que acá el llamado permanente a los partidos es que nuestras vocerías, sin renunciar a la discusión política, por supuesto, porque considero una cuestión no de la defensa de la unidad, sino una deriva autoritaria, decirle a los partidos, bueno, renuncien a la discusión política y cuádrense con lo que hay, sino de cómo nutrimos a partir de esta discusión política, que me parece muy interesante, me parece muy central, también de abrirlo o aperturar la discusión a la sociedad civil, por ejemplo, en un tema tan específico como Hacienda. O sea, nadie de acá cuestiona, en términos del oficialismo, incluso de la oposición, lo que significó el logro de hacer retroceder la inflación, de contener el déficit fiscal, estabilizar las finanzas del Estado. Se sacaron la reforma de pensiones, copago cero y lo que fue el royalty, de la mano de Mario Marcel.
Por ende, acá no hay una cuestión de Sí. que se puede instalar un discurso de un trabajo insuficiente o lo demás. Lo que sí me parece interesante es cómo hacemos dialogar lo que es las discusiones de la sociedad civil en la macroeconomía con la microeconomía o la expresión Ujú. fenoménica de la economía en los distintos procesos. Sí. Y esa discusión me parece válida. Ujú. ¿Cuál creo yo que es el gran problema? La forma en cómo estamos entablando las discusiones y que además lo podemos ver como en distintos lados. A rato Claro. parece que el oficialismo, tanto como la oposición, están más preocupados de sacar cuñas, de pegarse entre ellos, en vez de estar hablando de Ujú. los proyectos que le interesan a la sociedad, que es finalmente las discusiones programáticas y las discusiones Sí. políticas de los distintos espacios. Sí, Macarena, voy contigo. Aquí hablamos de esta figura de tensión más que de ruptura o quiebre. Por otro lado, también el centrarnos en un escenario que no debiese ser extraño, tomando en cuenta las distintas visiones que se tienen al interior de una coalición. No habría que esperar una taza de leche. Sin ir más lejos, nos decía recién en su reflexión Francisco. Me quedo contigo. Es que cuando se habla como de fractura en el gobierno de Boric, se apunta también a toda esta dificultad que ha habido a lo largo de los 4 años de conciliar toda esta presión transformadora del Partido Comunista y del Frente Amplio con una visión que es más pragmática y más tradicional de todo el socialismo democrático. Y esto obviamente repercute en todo lo que es una coordinación política, en mensajes contradictorios que hemos visto en la opinión pública. Recordemos, por ejemplo, toda la discusión de pensiones, todas las discusiones en torno a los proyectos de migración, mucho más tiempo atrás cuando el PPD decía ir aparte en todo el proceso constituyente, en temas que han sido muy del alma, por decirlo de alguna forma, de apruebo dignidad. Se han podido ver estas fracturas internas que son complejas y encontrar un punto hoy día en común es problemático. Justamente todo lo que este episodio refleja es que vemos que aquí hay un doble estándar y al mismo tiempo que está la escoba al interior del propio comando de Jara, porque aquí no estamos hablando de una diferencia puntual. Al final son dos almas que conviven al interior de un gobierno y al interior obviamente ahora de un pacto, que tienen discursos que son antagónicos y ahí evidentemente se ve una fractura que al menos en el corto o mediano plazo no tiene solución. Y el problema es que toda esta tensión interna que se genera le impide a Jara poder encontrar un tono. Hasta ahora yo creo que no ha logrado instalar un relato claro, no se sabe, porque yo creo que no sabe bien a quién hablarle. Cada vez que intenta, en el fondo, llegar a una audiencia, llegar a un público, queda nuevamente atrapada entre estos dos mundos que se contradicen. Y hemos visto que de repente ella, por ejemplo, con tema litio, etcétera, ha tenido que desdecirse. Y ahí, claro, en el fondo tiene un lado que le pide que sea más radical y tiene otro lado que le pide que sea más moderado. Entonces, el problema es que se va a enfrentar ahora Jara es que la elección avanza rápido y mientras la ciudadanía en el fondo le está pidiendo certezas, un programa que hable de temas claros, saber dónde está pisando, lo que le está ofreciendo el oficialismo a ella es mucho ruido interno. Al final esa es la verdad. Entonces yo creo que para Janet Jara, que todavía no encuentra un relato que sea suyo, va a ser muy complejo porque va a estar prisionera en este corto plazo en disputas que son al final de su coalición. Y cuando no hay un relato, no hay conducción. Y si la gente no ve que haya una conducción, obviamente no va a haber posibilidades reales de ver a alguien que tenga gobernabilidad. Francisco, ¿hay dificultad al alero de estas discrepancias, dificultades a su vez para dar con este tono o este relato al que habla Macarena? Mira, yo quiero como tomar el ejemplo general y después voy a decantar en la pregunta específica. ¿En qué sentido? De que efectivamente Macarena tiene un punto que me parece importante que se pueda discutir, que tiene que ver con la falta de proyecto de la política en general. En el caso de la izquierda, como lo plantea ella, hay una discusión entre las distintas armas de una coalición. Y puede ser plausible, o sea, no me imagino una coalición de estas características. Lo más parecido que tuvimos fue el Frente Popular, con un todo unificado. Y por ende es normal que existan, a partir de la propia historia de la política chilena, estas tensiones, pero sí creo importante como esclarecer de que el discurso que se está intentando construir es un discurso de construcción de una forma de estatalidad
más reformista, más progresista, más, no recuerdo si el término que ocupó Maca fue revolucionario, pero bueno, va por ahí. Yo creo que esas cuestiones pueden de manera práctica dialogar en la construcción del programa. No me lo imagino. A ver, no hay ningún momento de la política que sea pura reforma. Por más que uno quiera llamarse reformista y todo lo demás, o la cuestión solamente puramente pragmática, también hay un ethos de transformación. ¿Y por qué quería hablar en general? Porque este mismo síntoma que va Macarena en el oficialismo, yo lo veo en la política general. Por ejemplo, si uno compara lo que es la tesis política de la teoría de estatalidad que tiene la derecha no institucionalizada dentro de nuestra memoria, dice Kaiser, lo que tiene es una doctrina schmittiana del Estado, o sea, establece el Estado como un punto de disputa, reconoce la conflictividad social, etcétera, y busca transformarlo. Transformarlo hacia algún lado. No me voy a meter en qué o cómo lo quieren transformar. Por el otro lado, tiene una derecha más tradicional que efectivamente no tiene una teoría clara de estatalidad, porque hace mucho que se dejó de discutir en la política en general qué entendemos por el Estado. El Estado es un sujeto, el Estado es un objeto, el Estado es una relación social. ¿Qué es el Estado? Una condensación de relaciones de fuerza, etcétera. Y cuando nosotros tenemos o perdemos este sentido de la disputa a la construcción de un proyecto político, efectivamente las tensiones discursivas parecen tener más peso que las tensiones estructurales. Y ahí es donde yo creo que justamente se abre la ventana de oportunidad en los procesos de discusión. A mí no me gusta ser tan pesimista en la política en general, sino de que me gusta establecer estas formas de desafío. Y creo que, por ejemplo, al igual que el Frente Popular se organizó en torno a un etos común que todos recordaremos que fue el frenar las expresiones nazistas o fascistas dentro del país, también se configuró a partir de la forma de una estatalidad que llamamos Estado de Compromiso, que lo militó la izquierda, la centroizquierda, el radicalismo, el centro y la derecha hasta el golpe de Estado cívico-militar. Es decir, construimos una teoría de estatalidad de la representación de la sociedad civil a partir de la modificación de relaciones de fuerza al interior del Estado. Ese debate hoy en la izquierda y en la derecha están ausentes y es un debate que tenemos que dar y que tenemos que estructurar con rapidez porque por un lado tenemos un peligro de un populismo extremo que establece como, bueno, vamos a destruir todo el Estado porque eso es lo que queremos hacer y listo, y se acaba ahí el relato, y por el otro podemos decir, bueno, vamos a seguir reformando el Estado. Y esa cuestión tampoco es plausible, o sea, el informe del PNUD, el último que sacaron, dice de que la sociedad chilena no quiere volver a la concertación, no quiere volver a la derecha y quiere un proyecto transformador que sea profundo, pero al mismo tiempo que apunte en las características de reforma, de profundidad y gradualismo. Uh-huh. Es decir, no queremos una política puramente reformista, no queremos una política puramente revolucionaria, pero sí necesitamos, y acá quito el reformismo revolucionario del clivaje de izquierda y se lo traspaso a todo el eje político del país, sí necesitamos construir un proyecto de transformación de la realidad. Uh-huh. Y ahí es donde efectivamente creo que las tensiones que nosotros estamos instalando en vocerías, tanto del oficialismo como de la oposición, no están contribuyendo a la formación de ese proyecto. Sí. Y ahí creo que justamente está el desafío y ahí es donde creo de que nosotros tenemos toda la validez para poder establecer las críticas políticas a la vocería, en tanto esas vocerías no aporten en uno o en otro sentido a la configuración de un proyecto político transformador y que a lo menos yo, desde mi posición militante y también desde mi posición profesional, defino como la teoría del socialismo democrático que tiene que ver con la transformación del Estado a partir de la construcción de mayorías sociales y mediante vías de reforma. Cuando nosotros tenemos instalada, me parece muy interesante que la podamos traspasar a la totalidad del eje y que justamente este árbol no nos genere perdernos al bosque completo que tiene que ver con esa discusión. Sí, dejo tiempo para ir cerrando algunas ideas en este bloque. Tenemos ahí otro tema para ir comentando. Macarena, me quedo contigo para analizar también un poco esa mirada bien más amplia que hizo recién Francisco respecto a los enfoques, los diagnósticos que se están haciendo a nivel de la política, a propósito de la percepción al menos que se tiene de la ciudadanía y del electorado y efectivamente cómo se está concibiendo el Estado por parte de las diferentes coaliciones. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con que cuando surgen estos conflictos internos,
es caldo cultivo para los gobiernos populistas, y de hecho lo podemos ver a través de candidatos que se esconden más en trincheras y en la crítica que en presentar un programa de gobierno o presentar en el fondo alternativas que le den soluciones reales a las personas. Pero lo que yo encuentro complejo es que estamos a 3 meses de la campaña de las elecciones, de la elección presidencial. Entonces, poder en el fondo conducir toda esta discusión interna en el oficialismo, más que nada porque, por último, en la oposición uno lo ve en 2 proyectos distintos. En 2 proyectos en el fondo que van a competir en las urnas, pero en el oficialismo en el fondo vemos que la candidata que ganó la primaria en el fondo no logra hacer cuajar obviamente estas distintas identidades, estas distintas miradas que hay al interior de su comando. Entonces yo no sé si en el corto plazo es factible poder lograr centrar en ideas que finalmente sean transformadoras, como decía Francisco, y que sean creíbles para la ciudadanía, que finalmente logren tener una conducción real con un proyecto político, que sea finalmente creíble para la ciudadanía. Francisco, me quedo contigo para cerrar el bloque brevemente. Muy breve. Yo creo que ese proyecto en el oficialismo y en la oposición tomó caminos distintos, iguales de complejo, y creo que en 3 meses nosotros justamente tenemos que consolidar los distintos aportes de los partidos en una discusión programática unificada. Eso va a ser un desafío, por supuesto, bienvenido sea, no me parece complejo esos desafíos. En el caso de la derecha tuvieron la disputa entre 2, 3, los distintos candidatos que marcan en verdad. Y en el caso de nosotros vamos a tener que solucionar estos problemas mediante el concepto de la unidad. Y bien, son discusiones que vamos a tener que dar. Yo no lo miro con tanta desesperanza, lo miro con una posibilidad cierta no solo de integrar a los partidos políticos, sino que miras, por ejemplo, la misma gira que está haciendo la candidata Jara. Podemos estar también integrando nociones de la sociedad civil, nociones de los espacios de organización medio de la sociedad al programa y cómo éstas empiezan a dialogar con las macro líneas que uno puede tener dentro de un programa. Y por ende que es lógico que va a existir una tensión en el momento en que digamos, bueno, el programa hay que conversarlo con la gente. Es lógico, es súper lógico que esas tensiones van a existir, al igual que van a existir dentro de los partidos, pero la convicción unitaria que nos juntó y que incluso trajo al mundo del socialismo democrático y a la democracia cristiana en una misma coalición, no creo que sea la renuncia de las identidades, sino la consolidación de nuevos procesos, entendiendo que una identidad que no varía en el tiempo es un dogma, no es una identidad política. Y yo, al menos, convicción dogmática, hace mucho que la perdí en la forma de la configuración de la política. Así que creo que es un bonito desafío y me quiero quedar con eso, de que estos desafíos no representan ni seguridad ni ningún discurso como del miedo, sino que finalmente presentan una discusión honesta y abierta a la sociedad civil, a la integración de sus preocupaciones, a entender que la macroeconomía tiene que dialogar en el diario vivir, que la seguridad tiene que dialogar también con el concepto de seguridad social y no solo la seguridad represiva, que por supuesto que es un tema, y bien la integración de distintos puntos que hoy tenemos que seguir profundizando, como son las cuestiones educacionales o las cuestiones en materia de trabajo. 9:41. Seguimos con ustedes en nuestro panel de Enlace USACH en esta jornada de día jueves, junto a quienes nos acompañan en esta oportunidad: Francisco Sabá, presidente de la Juventud Socialista, y Macarena Cox, socia de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica Polka. Nos quedamos ahora en la oposición y particularmente hablando de lo que se ha llamado descuelgues de figuras que han sido relevantes para Chile Vamos y que se han estado incorporando, sin ir más lejos, en el comando de José Antonio Kast. Particularmente nos quedamos con el último, la figura de Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, quien había dejado ya la militancia de Renovación Nacional hace un tiempo y que se incorporó al equipo de José Antonio Kast.
La tercera recoge también, sin ir más lejos, este hecho, y además da cuenta de otros descuelgues. Por ejemplo, Miguel Mellado, el diputado Miguel Mellado, el ex timonel RN Carlos Larraín, el senador Carlos Kuzanovich, con militancia congelada en RN, que también de alguna manera han manifestado apoyo a lo que es la figura de Kast. Desde el comando de Evelyn Matei han estado particularmente minimizando, obviamente, estos apoyos o estas incorporaciones. Acá quiero citar también parte de lo que ha señalado el senador integrante del comité político del comando de Matei, Juan Antonio Coloma, y él, entre otras cosas, dijo que las campañas siempre son un poco así. No es la primera campaña que tengo, van pasando por etapas. Primero viene toda la etapa que estamos terminando, que es básicamente la integración de la gente en ellos. Ahora viene la otra etapa de la campaña, que es más bien dónde están las propuestas, dónde están las nuevas ideas para resolver los viejos problemas. Respecto a los descuelgues, ojalá que no ocurra, dice. Hay mucha otra gente que se ha ido integrando al comando de Matei, entonces yo creo que es parte de la normalidad. A nosotros lo que nos interesa más que 1, 2, 3 o los que sean es tratar de llegar a los millones de chilenos que están desesperados por la inseguridad y por la falta de pega en Chile. Planteamos la posibilidad de que de alguna manera, o más que nada, nosotros planteamos aquí la posibilidad de que podamos ir revisando, sin ir más lejos, estas opiniones, y les dejo la palabra para hablar un poco de lo que al menos deja, qué sensación deja finalmente la incorporación ahora de Codina, sumado con estos otros apoyos que habíamos mencionado recién. Francisco, comienzo contigo ahora. Muchas gracias. Mira, me pasa con la situación en general de que lo que a mi perspectiva está viendo la derecha es un interregno. El fin de una época, el inicio de otra, y sin claridad al medio de qué se configura en ese espacio. Lo que sí me preocupa es que el relato de una derecha, que también ha tenido en algunos puntos específicos de la vocería deriva autoritaria, está perdiendo la centralidad de aglutinar actores clave al interior de sus tesis políticas y está perdiendo con esta nueva derecha que sí tiene un carácter, creo que el mejor concepto para definirlo es un estatismo autoritario en términos ideológicos. El estatismo autoritario, por más que parezca fuerte la palabra, es finalmente un régimen democrático que va volviendo más azarosa la participación de la sociedad civil y la concentración del poder en ciertas cláusulas del conservadurismo neoliberal, que sería un contrasentido en sí mismo, pero hay una suerte ahí de configuración mayoritaria del relato. Ahí efectivamente creo que la pelota no está en la cancha de José Antonio Kast, sino que está en el lado de Evelyn Matei, de cómo ella logra convencer mediante un proyecto que parece que no está ganando al interior de la derecha al resto de actores clave. Indudablemente uno no puede decir, bueno, perdimos X o Y cantidad de actores y estamos perdiendo el comando. Eso sería una falsedad y no me parece correcto plantearlo en esos términos. Pero efectivamente en el momento que se empiezan a perder figuras que tienen un peso específico histórico en lo que es Renovación Nacional y un acercamiento a posiciones de carácter más conservador y autoritario, efectivamente parece que quien está ganando el ciclo y que instala una discusión compleja es una derecha de carácter autoritario. Y, perdón, y ahí creo que está uno de los mayores desafíos que hoy tiene, creo que lo mencionaba Macarena como en esta tesis de las dos, de la disputa en la urna, que finalmente esa disputa en la urna y la consolidación previa del comando no signifique finalmente poner de manera acelerada una lápida a lo que nosotros entendemos como la correlación clásica de la derecha. Con esto no quiero demonizar el auge y caída de fuerzas políticas, una cuestión que en la historia ha sucedido. La derecha ha tenido distintos partidos, el Partido Conservador, el Partido Nacional, en algún momento el Partido Agrolaborista, etcétera, que generan transformaciones, por supuesto. Pero acá lo que me parece, o lo que podría entregar a la sociedad la situación particular del comando de Matei, es que pareciese, ocupando un término más coloquial, que están cruzando más rápidamente de vereda algunas personas que resultaban centrales en la articulación no solo del proyecto ideológico, sino en la construcción de un proyecto de mayoría.
Y ahí instalo la misma duda, que creo que sería bueno conversarla, sobre qué garantías existen dentro de los proyectos cuando no son capaces de aglutinar de manera mayoritaria las propias filas. No estoy hablando de Ujú. otros partidos, estoy hablando del partido propio. Sí, Eh, eh, yo sé que puede haber algún rango de independencia, ¿no?, de X o Y candidato, pero efectivamente hay una correlación a un mundo específico que se ha comportado de manera más o menos estructurada ujú, en los últimos 20, 30 años, que instalan la duda si no estaremos justamente con el surgimiento de las nuevas derechas, pero que también signifique sepultar a lo que son las derechas sí, clásicas. Entonces, sí. parece la pelea que habíamos dado en su momento en contra del populismo, que acá lo diferencio con la teoría populista, que creo que es otra cosa y va por otro Ujú, lado. Nosotros no tenemos partidos de característica de teoría populista, sí partidos populistas, parece que la están perdiendo. ujú. Y cuando se genera ese interregno y se genera esas posiciones de la disolución de lo sólido, entra el concepto de la inestabilidad. Y cuando se rompen los horizontes predictivos, cuando la sociedad, cuando un partido, cuando una alianza, un proyecto político no es capaz de tener un horizonte predictorio, que eso, no, como lo había planteado anteriormente, creo que es transversal, entramos en condiciones mucho Claro, más complejas, porque acá tienes dos partes, una dispuesta a superar a la otra y en la otra tienes una tensión interna. Y claro. creo que la resolución específicamente de Sí. la situación de la derecha puede resultar extremadamente Ujú. compleja, no solo para la candidatura de Matei, sino para los partidos que la componen. Sí. Macarena, me quedo ahí. Tu lectura respecto a este escenario, también los conceptos que entregaba recién Francisco, que estas figuras que han tenido un peso específico para Chile Vamos, particularmente la figura de Germán Codina, yo creo que es indiscutible en ese sentido, se está incorporando a este comando. ¿Cuál es también tu perspectiva? Ahí aludía tal vez el inclinarse hacia sectores más conservadores o autoritarios. Cito ahí lo que decía Francisco, pero me quedo contigo. Sí, yo creo que lo de Codina hay que mirarlo en su justa dimensión, Ujú, porque él pudo haber sido candidato a diputado, a senador, pudo haber jugado incluso en canchas mucho más grandes, pero nunca estuvo disponible para eso. Y en política las cosas pesan, porque al final, si no te atreviste a disputar un cargo en las urnas, la verdad es que quizás todo este tonelaje político y electoral que tiene Codina puede ser más bien acotado. Entonces, uno puede especular que está en búsqueda de un ministerio, pero o quizás de alguna u otra forma ser parte de un futuro gobierno, pero todo esto está al final como en el terreno de las suposiciones. Y lo cierto es que todo este movimiento de figuras que se están viendo es parte ya de una estrategia que está diseñada por republicanos. Un día anuncian a Fontaine, otro día a Codina, a Quirós, después a Álvarez, y en el fondo es como una técnica de goteo comunicacional. ujú. Y si somos honestos, a 3 meses de la elección, ¿cuántos votantes van a cambiar su voto porque tal o cual figura se suma o se resta de un comando? Yo creo que muy poco. Esto es como parte del show de la propia campaña, nada más. Lo importante yo creo aquí que es otra cosa. Aquí lo que queda claro es que para Cast el adversario real no es Janet Jara, es Evelyn Matei. Y por eso, en el fondo, en todo este tiempo he intentado desgastarla con estas pequeñas puestas en escenas, con fichajes que suenan como fuertes un día, Ujú. pero que al final no le cambian la vida a nadie. Las campañas siempre tienen movimientos, algunos entran, otros salen, eso es súper normal. Lo decisivo al final no son los nombres que se van a ir sumando, sino la capacidad que va a tener cada uno de levantar propuestas que sean sólidas y de demostrar, obviamente, que estas propuestas se pueden convertir en hechos. Y ahí yo creo que la diferencia es abismal, porque en seguridad, en empleo, ahora en todas las discusiones de permisología, Ujú. la meta incluso del 1.000.000 de empleos que anunciaba Beli Matei, tienen una posición que es mucho más fuerte, que tiene trayectoria, que tiene respaldo. Recordemos los números que la respaldan de cuando fue ministra del Trabajo. Y al final, lo que se va a jugar no es quién recluta a quién, sino quién te da gobernabilidad y quién tiene la capacidad finalmente de sumar todas estas mayorías para que todas estas ideas que nosotros estamos viendo en los programas de gobierno se puedan convertir en leyes, en políticas públicas reales. Y al final eso es lo que la ciudadanía mira. Y frente a esto, obviamente, lo que ocurre con Codina, al final no pasa, yo creo, que de un ruido de campaña. Yo creo que aquí hay que seguir, obviamente, adelante con propuestas, con optimismo, porque al final ahí va a ser donde se va a definir la elección. Y en el caso de Beli Matei, yo creo que hay que hacer igual una distinción política que es fundamental, que ella representa una derecha que está preparada para gobernar.
Y esto se ve obviamente a través de todas las propuestas que ha puesto sobre la mesa. Continuamente, cada semana ya está levantando nuevas propuestas. Y busca mayoría, habla con los gremios, se reúne con los alcaldes, con los parlamentarios, hay toda una coordinación trabajando con las bancadas de diputados, de senadores, para ir levantando propuestas en conjunto. Entonces, en el fondo ya representa una derecha que entiende que la política no está solamente para indignarse y para criticar desde una trinchera, hay que construir alternativas reales. Y José Antonio Kast, en cambio, hoy día sigue instalado en esta lógica de protesta. Siempre está como en esta crítica permanente, en el emplazamiento duro, pero al final todo esto no se traduce en nada, no se traduce en ninguna propuesta, no hay gobernabilidad. Y yo creo que en democracia aquí no gobierna el que grita más fuerte. Hay que generar las condiciones para que todo este programa, todas las ideas que tú le estás planteando a la ciudadanía se puedan traducir en algo real. Y ahí yo creo que la diferencia es nítida. O sea, Matei ha puesto ideas sobre la mesa en temas de seguridad, en empleo, como decíamos anteriormente, y no solo lo plantea, sino que tiene equipos también que son bien fuertes. O sea, tenemos a todo el Dream Team de la concertación, de Chile Vamos, recordemos cómo se ha ido sumando Mariana Elwin, René Cortázar, Clemente Pérez. O sea, hay un equipo atrás que está sosteniendo todas estas propuestas que es bien en el fondo sólido. Y yo creo que al final la ciudadanía se va a quedar con eso, no se va a quedar con quien se queja mejor. Va a elegir al final al que pueda gobernar mejor. Y en eso yo creo que él y Matei lo está haciendo bien. Nos quedan muy poquitos minutos, 6 minutos para ir cerrando ideas. Francisco, me quedo contigo y particularmente estos 2 puntos que plantea Macarena. Por un lado, este impacto comunicacional que ha estado apostando el comando de Kast, que en definitiva a la hora de ver los contenidos y la factibilidad de llevarlos adelante saldría perdiendo frente a la estrategia que tiene particularmente el comando de Matei. Me quedo contigo brevemente porque tenemos poco tiempo. Muchas gracias, voy a ser breve. Mira, lo que me pasa es que finalmente tenemos, bajo la lógica instalada, 2 posiciones. Una derecha, que es la derecha de Kast, una extrema derecha, que es una derecha sin contenido en la política pública, mucho contenido en el discurso político, muy populista, y que por ende logra atraer a una parte de la derecha tradicional que sí busca algún grado de estabilidad en los resultados políticos. Por el otro lado, creo que efectivamente hay una derecha que tiene un buen equipo técnico, pero a ratos pareciese que con estos cruces está perdiendo la capacidad de movilización de masa. Y ahí nosotros tenemos una disyuntiva entre un proyecto de derecha que a mí es carente de cualquier profundidad, que es José Antonio Kast, que efectivamente concuerdo con Macarena, que es solamente la demanda simple, o simplona incluso, y la demanda fácil, pero por el otro lado lo que me preocupa es que veo una derecha que está, a partir de sus ejes movilizadores de masa, cediendo demasiadas banderas al otro lado, en términos de la captación de dirigentes o la captación de líneas políticas, porque parece haber más seguridad en los resultados políticos del lado de la extrema derecha. Y ahí efectivamente creo que también, como lo planteaba Macarena anteriormente, puede haber una pérdida de identidad, puede haber una pérdida de identidad de los personeros que logran la movilización más popular de la derecha, y la pérdida de identidad da paso generalmente al azar en las cuestiones de proyección política. Y creo importante que nosotros no mediaticemos la complejidad de eso, al igual que lo asumimos en el oficialismo, es necesario fortalecer todas las áreas democráticas de la sociedad. Y por ende creo que es importante establecer con claridad y poner cortafuego cuando eso suceda. Recuerdo que en el panel anterior, y con esto termino, ¿sí?, habíamos conversado sobre la situación de los bots en contra de Matei, específicamente de Kast. Y cuando tuvimos que avanzar en un mínimo democrático, es decir, la defensa de los derechos democráticos, la derecha tradicional retrocedió, no perduró en la acción. Y ahí creo que es importante poder establecer esos puntos, porque efectivamente si vamos a presentar, acá hay una opción seria por parte de la oposición, me parece importante llegar a las últimas consecuencias con esa oposición seria y reconocer la inhabitabilidad de un espacio común entre estos 2 tipos de derecha. O si no, te abre el espacio justamente a que sea subsumido
por quien en un momento específico sea más radical que tú, sea más popular que tú, grite más que tú, que efectivamente así no se ganan las elecciones, pero por supuesto que modifican la atención de la opinión pública. Sí. Macarena Cox, cerramos contigo el panel. Sí, yo creo que aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es simple. ¿Qué derecha quiere el país? Si nosotros hoy día nos guiamos en lo que dicen las encuestas, al parecer el próximo gobierno sería de derecha, pero tenemos que preguntarnos al final qué derecha queremos. ¿Una derecha que se quede en la crítica, que levante la voz pero que no transforme nada? ¿O una derecha que dé paso a hacer una alternativa real de conducción, que se haga cargo de los problemas y que ofrezca gobernabilidad? Porque al final la gobernabilidad significa justamente eso: seguridad en los barrios, empleo para la familia, estabilidad económica, invertir, crecer. Y en esos temas hay una candidata que ha mostrado un programa con una alternativa real y con un equipo muy diverso, muy transversal y muy grande, que está trabajando sectorialmente en cada una de esas propuestas. Y hoy día lo que vemos en el otro candidato es protesta, y la protesta puede ser súper fuerte, puede ser súper sonora, pero finalmente no resuelve. Y bueno, si obviamente Kast pasa una segunda vuelta, ojalá exista obviamente la voluntad política de poder al menos abrirle paso a este segundo proyecto, que obviamente le va a dar mucha más gobernabilidad a su opción, y que además logra atraer y abarcar a un espacio de personas mucho más amplio, que obviamente llega incluso mucho más allá del centro, mucho más allá, o sea, incluso a la centro izquierda. Recordemos que hay varios alcaldes y personajes que han dicho que van a votar, que votarían por Matei. Entonces, poder tratar de unificar en una segunda vuelta estas dos opciones para que en el fondo la crítica no sea vacía, sino que tenga obviamente un contenido mayor. Francisco Sabá, Macarena Cox han estado con nosotros en el panel de hoy. Un gran abrazo, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto para seguir tratando los temas de actualidad. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, cuídate. Muchas gracias.